Bienvenidos al canal Anatomía Curiosa. Hoy compartiremos las curiosidades del apéndice vermicular. Aunque por mucho tiempo fue considerado un vestigio evolutivo sin función clara, hoy sabemos que este pequeño órgano tiene mucho más que ofrecer de lo que se creía. Comencemos por lo básico. El apéndice vermicular, también llamado simplemente apéndice, es una prolongación estrecha y alargada en forma de dedo que se proyecta desde el ciego, la primera porción del intestino grueso. Su nombre, vermicular, proviene del latín vermis, que significa gusano, haciendo referencia a su forma de pequeño tubo o gusano delgado. Este órgano mide, en promedio, entre 6 y 10 centímetros de longitud, aunque puede variar bastante. En algunos individuos puede ser tan corto como 2 centímetros o tan largo como 20 centímetros. Su diámetro suele ser de unos 5 a 8 milímetros. A pesar de su tamaño pequeño, puede causar grandes problemas, como veremos más adelante. En cuanto a su ubicación anatómica, el apéndice se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen, específicamente en la fosa ilíaca derecha. Nace del ciego, a unos 2 o 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal, que es la estructura que separa el intestino delgado del grueso. Una característica interesante del apéndice es que su posición puede variar de persona a persona. Aunque la posición más común es la retrocecal, es decir, detrás del ciego, también puede encontrarse en posiciones pélvica, subcecal, preileal o postileal. Esta variabilidad anatómica es clave para los médicos, ya que de músculo liso, una interna circular y otra externa longitudinal. Esta disposición permite que el apéndice tenga cierto grado de contracción, aunque su función motora es mínima. Finalmente, la serosa es la capa externa, una prolongación del peritoneo visceral que recubre al apéndice y lo mantiene lubricado dentro de la cavidad abdominal. Una característica muy particular del apéndice es la gran cantidad de tejido linfoide que contiene, en proporción mucho mayor que en otras regiones del intestino grueso. Esto sugiere que cumple un papel inmunológico, actuando como reservorio de bacterias beneficiosas y participando en la maduración del sistema inmunitario, especialmente en la infancia. Además, en los últimos años, se ha postulado que el apéndice podría actuar como una especie de refugio bacteriano, donde se conservan bacterias beneficiosas para repoblar el intestino después de episodios de diarrea severa o infecciones. Aunque esta teoría aún está en discusión, ha cambiado significativamente la visión sobre su importancia funcional. Ahora que ya conocemos su estructura, ubicación y función inmunológica, es momento de abordar uno de los temas más importantes y clínicamente relevantes: las variaciones en la posición del apéndice y su relación con la apendicitis. Aunque la posición retrocecal es la más común, presente en aproximadamente el 65% de los casos, existen otras posiciones frecuentes. La posición pélvica, donde el apéndice desciende hacia la pelvis menor, representa alrededor del 30%. Otras posiciones menos comunes incluyen la preileal, delante del ileón, la postileal, detrás del ileón, y la subcecal, justo debajo del ciego. Estas variaciones pueden alterar la forma en que se manifiestan los síntomas de inflamación, dificultando así el diagnóstico clínico. Por ejemplo, en una apendicitis con apéndice en posición pélvica, el dolor puede localizarse más cerca del pubis o simular una infección urinaria. Si está en posición retrocecal, el dolor puede sentirse más hacia la espalda o el flanco derecho. En mujeres, puede confundirse incluso con una patología ginecológica, como quistes ováricos o endometriosis. Por eso, la interpretación clínica debe estar acompañada de una exploración física meticulosa y, en muchos casos, estudios por imagen. Hablemos ahora del punto de Mavourney, un hito anatómico esencial en el diagnóstico de apendicitis aguda. Este punto se localiza en el tercio externo de una línea imaginaria trazada desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. La sensibilidad intensa a la palpación en esta zona se considera un signo clásico de inflamación apendicular. Desde el punto de vista embriológico, el apéndice se desarrolla a partir del intestino medio, en torno a la 6ª semana de gestación. Inicialmente, el ciego aparece como una pequeña dilatación del intestino primitivo, y el apéndice surge como una evaginación de esta porción. A medida que el intestino rota y se posiciona dentro del abdomen,
el apéndice también se acomoda en su ubicación definitiva, aunque como hemos visto, su posición puede variar bastante. Con el paso de los años, la importancia clínica del apéndice ha cambiado. Mientras que antes se lo consideraba completamente prescindible, hoy se valora su papel inmunológico. Sin embargo, sigue siendo uno de los órganos más comúnmente extirpados mediante cirugía, principalmente por inflamación aguda, una condición conocida como apendicitis. Entremos ahora en el terreno clínico. La apendicitis aguda es la patología más común asociada al apéndice vermicular y una de las causas más frecuentes de cirugía abdominal de urgencia en el mundo. Se estima que aproximadamente el 7% de la población desarrollará apendicitis en algún momento de su vida. Pero, ¿qué la causa? Generalmente, ocurre por una obstrucción de la luz apendicular. Esta obstrucción puede deberse a un fecalito, una masa dura de materia fecal, a una hiperplasia del tejido linfoide, a cuerpos extraños ingeridos accidentalmente o, en casos raros, a parásitos. Cuando la luz se obstruye, se acumula moco, aumenta la presión intraluminal y se interrumpe el flujo sanguíneo. Esto favorece la proliferación bacteriana, la inflamación y, si no se trata, puede llevar a la perforación del apéndice. Los síntomas clásicos incluyen dolor abdominal que inicia en la región periumbilical y luego se desplaza al cuadrante inferior derecho, náuseas, vómitos, fiebre leve y pérdida de apetito. Sin embargo, como mencionamos antes, la presentación clínica puede variar dependiendo de la posición anatómica del apéndice, la edad del paciente y otras condiciones subyacentes. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, la exploración física y el apoyo de estudios complementarios como análisis de sangre, que suelen mostrar leucocitosis, y técnicas de imagen como ecografía abdominal o tomografía computarizada, que permiten visualizar el apéndice inflamado. Una apendicitis no tratada puede evolucionar a complicaciones graves como peritonitis, inflamación del peritoneo, abscesos intraabdominales o sepsis, una condición potencialmente mortal. Por eso, el tratamiento quirúrgico mediante apendicectomía es la intervención de elección. Esta puede realizarse por vía abierta o laparoscópica, siendo esta última la más común actualmente por su menor invasividad y recuperación más rápida. Curiosamente, en algunos casos seleccionados, como en apendicitis no complicada o en pacientes con alto riesgo quirúrgico, se puede intentar un tratamiento conservador con antibióticos. Sin embargo, esta opción todavía es motivo de debate en la comunidad médica. Para cerrar nuestro recorrido anatómico y clínico por el apéndice vermicular, vamos a explorar algunas condiciones poco comunes, variaciones congénitas y curiosidades históricas que nos ayudarán a entender por qué este pequeño órgano sigue siendo tan fascinante. Empecemos con las variaciones anatómicas congénitas. Una de las más llamativas es el apéndice duplicado, una rareza que ocurre en menos de 0,004% de la población. En estos casos, el paciente puede tener dos apéndices vermiculares, cada uno con su propia inserción al ciego. Aunque es raro, conocer esta posibilidad es fundamental, ya que en cirugías de urgencia podría pasar desapercibido y generar complicaciones posteriores. Otra anomalía es el apéndice ausente, es decir, individuos que nacen sin este órgano. Esta condición es extremadamente infrecuente y suele detectarse accidentalmente durante una cirugía o autopsia. También existen casos de apéndice muy largo, que puede alcanzar longitudes superiores a los 20 centímetros, lo que aumenta la posibilidad de confundir sus síntomas con otras patologías abdominales. Ahora bien, pasemos a un dato curioso. ¿Sabías que hay especies animales que también tienen apéndice? En particular, algunos primates, como los lémures, y ciertos roedores, poseen estructuras anatómicas similares al apéndice humano. Esto sugiere que el apéndice pudo tener funciones digestivas específicas en etapas anteriores de la evolución, relacionadas con la fermentación de materia vegetal. En humanos, aunque su rol digestivo se ha perdido, ha evolucionado para participar en funciones inmunológicas. Históricamente, el primer reporte de una apendicectomía fue en el siglo XVIII, pero fue en 1886 cuando el médico Reginald Fitz describió por primera vez con precisión la apendicitis como entidad clínica y propuso la extirpación quirúrgica como tratamiento. Desde entonces, millones de personas han sido operadas y salvadas gracias a este procedimiento. Y si hablamos de historia,
no podemos dejar de mencionar a Leonid Rogozov, un médico soviético que en 1961 se encontraba en una estación de investigación en la Antártida y tuvo que operarse a sí mismo una apendicitis aguda. Con la ayuda de un espejo, anestesia local y un asistente que le alcanzaba los instrumentos, logró completar la cirugía y sobrevivió. Un caso que pasó a la historia como un ejemplo extremo de valentía médica. Para concluir, el apéndice vermicular, lejos de ser un órgano inútil, es una estructura compleja, con función inmunológica relevante, variaciones anatómicas sorprendentes y un papel clave en el diagnóstico y tratamiento de una de las urgencias más comunes en medicina. Y así llegamos al final de este recorrido por la anatomía y función del apéndice vermicular. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más contenido de anatomía y salud. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.